Listo. Eh, También platicábamos que sobre todo y haciendo justo este cruce entre economía y ámbitos culturales, hubo una convención que fue definitoria, ¿no? La Convención 2005 de la UNESCO viene a poner sobre la mesa este cruce, pero además también ante estos aspectos globalizadores, ante las plataformas digitales y su crecimiento, ¿no? Es decir, ya teníamos eh, pues diferentes plataformas en Internet, pero empieza a haber un crecimiento exponencial, pero también inequidades grandes a nivel mundial, y es a partir de la Convención 2005 de la UNESCO que se trata de hacer este cruce entre ámbitos culturales y lo que implica también pues que se muevan, que haya intercambios económicos, ¿no? Es decir, también son bienes y servicios que generan valor, que utilizan recursos, que tienen costos y que hay una serie de problemáticas económicas alrededor de ellas. Y veíamos que justo desde esta manera de analizar, mucho de lo que se hacen justo en reportes, en análisis de política pública, de contexto, es analizar estas cadenas, ¿no? O sea, cómo están funcionando y dónde puede haber trabas, problemáticas, dónde se están atorando cosas, ¿no? Por ahí, eh, pues les comentaba de los ejemplos de, pues esto se utiliza mucho para el análisis, por ejemplo, de cinematografía, ¿no? O sea, se utiliza muchísimo dónde se está produciendo, ¿no? O sea, cuáles son los países o incluso ciudades donde se concentra la producción cinematográfica y audiovisual, cómo se está distribuyendo, quiénes son las principales audiencias, ¿no? México es uno de los países eh, pues que más consume cine, ¿no? En general, y de cómo pues las políticas públicas suelen también enfocarse en fondos de apoyo a la creación, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de eh, aproximarse a ello. Pero también, y bueno, por ahí les compartí la liga precisamente del último informe mundial de políticas culturales. También es interesante cómo esta cadena que parecía muy sencilla o que en 2005 se planteaba pues como una cadenita, ¿no? O sea, tú creas, tú produces, tú distribuyes y tienes que llegar a tus públicos y audiencias, pues en realidad se viene a complejizar, ¿no? Con el entorno digital y lo que platicábamos justo la sesión pasada, se vienen a complejizar estas redes, incluso ustedes mismos en los ejercicios que han planteado y en las cuestiones que han planteado en Google Classroom, ustedes mismos han problematizado, ¿no? Cómo muchas veces los proyectos tienen que ver con distribución, pero también con formación de públicos o audiencias, pero también a su vez con la creación, ¿no? Es decir, cada vez es más complejo la manera en que funcionan estas cadenas de valor y de cómo se conectan muchas veces ya creadores directamente con las audiencias, ¿no? Sin necesidad muchas veces pues de una figura, ¿no? De distribuidor, o más bien, pues ya también los distribuidores han cambiado, ¿no? De cara ya no son los mismos tradicionalmente, ¿no? Por ahí hablaban justo de las plataformas de cine, ¿no? Es decir, ya no solo el cine en físico es un espacio de distribución, y bueno, de cómo esto está cambiando aceleradamente. En términos también de justo, ¿no? De modelos, de cómo pensar, de cómo funcionan los ámbitos culturales en términos de ingresos, ¿no? La pregunta que hacía desde la primera sesión, ¿quién paga? ¿Quién paga por esto y por qué? Este lo tomé de el reporte mundial de eh, finanzas culturales, que también es muy interesante. Desgraciadamente no tiene un contexto latinoamericano, es decir, participan algunas de las grandes ciudades y metrópolis, pero pues debido a la falta de información
o de lo complejo que es acceder a la información financiera, pues han tenido problemas para obtener datos de contextos latinoamericanos. Pero aquí veíamos justo cómo pues hay diferentes modelos de financiamiento, hablando de cómo funcionan las instituciones o las organizaciones culturales en, sobre todo, pues ciudades capitales o grandes metrópolis, y veíamos aquí pues este comparativo, ¿no? Desde ciudades en el que totalmente, digamos, todas las organizaciones, todos los museos, todos los emprendimientos eh, pertenecen al Estado o son financiados por las ciudades o por el país, hasta modelos pues mucho más privados, digamos, ¿no? Como pueden ser las ciudades norteamericanas, que históricamente pues han tenido un fuerte financiamiento por parte de, sobre todo, pues corporaciones o incluso donaciones privadas. Este, este reporte, como les decía, el World Cities Culture Forum, que no sé si por ahí lo han visto, en realidad es un reporte muy interesante que realizan diferentes ciudades de la mano de BOP, que es como un brazo altruista de investigación de la banca y pues que les ayuda a realizar todos estos casos de estudio. Y aquí me parecía pues muy interesante que ellos concluyen, o más bien tienen algunas anotaciones respecto a justo los modelos, ¿no? De cómo funciona la cosa a nivel mundial. Ellos resaltan que más del 60% de toda la financiación pública directa es proporcionada por la ciudad o un gobierno local, ¿no? Es decir, se desdibuja esta figura histórica del Estado-nación o de federalizar los apoyos públicos. De hecho, en Estados Unidos no existe la Secretaría de Cultura, no tienen Ministerio de Cultura, y toman mucha relevancia los gobiernos y ciudades locales, ¿no? O sea, hay cada vez más peso sobre lo que sucede a nivel estatal y subnacional. Otro apunte también interesante respecto pues justo cómo pensamos incluso nuestros modelos eh, de organización, es que resaltan que fuera de los Estados Unidos, con la excepción de Tokio, ninguna otra ciudad tiene más del 19% de fuentes privadas. Es decir, sería incluso pues ilusorio, fuera de la realidad, pensar o proponer que, no sé, el 50% de los ingresos de las instituciones o de los emprendimientos para la cultura en nuestras ciudades o en nuestro país, en nuestro contexto latinoamericano, fuera de más del 19%, ¿no? O sea, es eh, muy complejos, o solamente, digamos, Estados Unidos tiene una cultura muy fuerte de la donación privada, pero fuera de ello, o sea, de estas 16 ciudades que ellos han investigado a nivel mundial, ninguna tiene más del 19%. Es decir, sí podemos pensar en algún momento a lo mejor en modelos más híbridos, ¿no? Lo que ya platicaban ustedes sobre los mecenazgos, sobre el patrocinio, sobre otras fuentes de financiamiento, pero en general el último, digamos, retrato, que aquí de hecho no se ve reflejado todavía el tema del COVID, por ahí voy a revisar los números o a ver si ya tienen el reporte de impacto de financiamiento y COVID, pero pues estamos hablando todavía que dependemos en un 80% de los gobiernos y los estados, ¿no? Y ahí hay mucho que pensar también en torno a pues cómo nos relacionamos también, ¿no? En términos de incidencia, en términos de política pública, hay mucho por pues pensar y repensar ahí, ¿no? Algo que pues ya también habíamos platicado, ¿no? O sea, China y las grandes ciudades o sus regiones son las que están invirtiendo mucho más pues en industrias creativas, eso quiere decir en desarrollo también digital y en compra de obra, tanto bienes patrimoniales como arte contemporáneo. O sea, ellos están haciendo cientos de museos a nivel regional y están comprando eh, obra y bienes, bueno, de países donde pues sí son
em, eh, bueno, caben dentro del ámbito patrimonial y donde sí se puedan vender antigüedades y bienes tangibles. También otro tema interesante que justo por aquí platicaba, ¿no? Respecto a las asociaciones civiles o las organizaciones de amigos de museos, ¿no? O de aquellas personas que también pudieran estar interesadas, ¿no? En aportar al financiamiento. Acá este reporte nos dice que de manera individual, pues sí hay una cultura de la donación privada, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido. Y que sobre todo las corporaciones o las empresas son las que pues sí dan financiamiento en países asiáticos, ¿no? Y como les decía, aquí hay mucho que pensar también sobre eh, qué sucede, ¿no? O sea, qué panorama hay en nuestro país, qué tanto las corporaciones o las donaciones privadas pues representan un ingreso importante para las instituciones, ¿no? O las organizaciones. Eh, y bueno, aquí también pues resalta, ¿no? El tema de los subsidios o los incentivos fiscales, pues como también cada vez pueden o podrían funcionar para los estados y las ciudades como una manera también, ¿no? De promover, de fomentar y de que se consoliden las organizaciones, tanto públicas como, como privadas. En este sentido, pues también platicábamos, ¿no? Que pues sobre todo en los ámbitos en los que trabajamos, pues no solo se trata de cómo conseguir los recursos, ¿no? Sino también de dónde vienen esos recursos e incluso de pues los informes o la evaluación que tenemos frente a la sociedad en general y a nuestros públicos, audiencias, a quienes están directamente involucrados en nuestros proyectos. Y por ahí veíamos pues que hay muchos ejemplos, ¿no? De protestas y de cómo pues los públicos también tienen una voz muy decidida respecto a cómo quieren que funcionen sus organizaciones, sobre todo pues las públicas, pero también las privadas, ¿no? O sea, también las privadas tienen una responsabilidad. También cada vez hay más... Ay, se escucha mucho ruido. También cada vez hay pues más presión desde el punto de vista de derechos humanos respecto al papel que tienen las corporaciones, ¿no? Es decir, cuando hablábamos justo del tema de derechos humanos, platicábamos que los derechos humanos imponen obligaciones sobre todo a los estados y a las organizaciones del estado, ¿no? O sea, es decir, si eres un museo, si eres una galería estatal, si eres un teatro, si eres un espacio cultural, una casa de cultura, cualquier entidad del Estado, pública e incluso autónoma tiene obligaciones de derechos humanos. Pero también de unos años a la fecha cada vez pues se ha puesto mucho más sobre la mesa y en crítica importante pues el papel que tienen las empresas, ¿no? Respecto a pues muchos ámbitos, no solamente el ambiental, sino muchos otros ámbitos de derechos humanos. También por acá, justo en este cruce, ¿no? Que hablábamos de cómo son o parecieran diferentes piezas del rompecabezas que no necesariamente embonan del todo, platicábamos justo pues de cuando ya se llega a una violación grave de derechos humanos, ¿no? Y de cómo pues a nivel nacional hay algunas ay, perdón, estoy aquí pidiendo sí. Y bueno, platicábamos de cómo esta es pues la última recomendación realmente en materia de derechos culturales que ha emitido la CNDH y de lo complejo que fue para la CNDH poder, pues uno, conformar los diferentes casos, o sea, las evidencias, porque pues no necesariamente eran, digamos, violaciones cometidas
por, pues por agentes públicos, ¿no? O sea, es decir, no necesariamente era apropiación indebida por parte de una institución pública, sino por empresas internacionales, ¿no? Entonces ahí, pues varios temas de derechos humanos fueron complejos para registrar, pero también complejos en términos de qué recomiendas, ¿no? O sea, si es una empresa transnacional que sale incluso de el derecho nacional, pues cómo genera recomendaciones para proteger y salvaguardar eh, derechos al patrimonio cultural, que además pues tienen derechos conexos muy relevantes, ¿no? Que platicábamos también ya de pues de que no solo estamos hablando justo de un bien, un servicio, un producto, sino de derechos humanos, ¿no? Lo cual ya tiene pues otras implicaciones. En este sentido, platicábamos de dos conceptos muy importantes, ¿no? Pues en este ámbito, ¿no? El cual tiene que ver con justo este cruce eh, entre derechos, accesibilidad y cómo pensamos nuestras organizaciones y proyectos. Y hay dos elementos fundamentales, hay muchos más, por ahí les recomendé un documento muy bueno que de hecho también sacó recientemente, me parece que el año pasado o antepasado, el Consejo Británico en México, y ahí hablan de espacios accesibles y es pues mucho más extenso, pero al menos aquí a estas sesiones quería traer al menos dos conceptos importantes: el diseño universal y los ajustes razonables. Y por ahí justamente también, no me acuerdo quién comentaba y decía, bueno, es bien complejo porque pues uno diseña muchas veces de manera específica, ¿no? Sus servicios, la experiencia, el espacio, el recinto. Uno lo diseña pensando en poblaciones específicas. Y lo que nos dicen los derechos humanos es que tienen que ser para todas y todos en la mayor medida posible, ¿no? Entonces, pues ahí nos metemos en aprietos, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para quitar las mayores barreras posibles para que más grupos poblacionales puedan pues ejercer plenamente, ¿no? Este derecho de acceso? Y en ese sentido, pues también tenemos esta definición que, bueno, ahorita me platicarán si ya han trabajado con diseño universal o con ajustes razonables, pero el cual quiere decir que también pues no necesariamente todo se puede modificar, ¿no? O todas las actividades que realizamos pues necesariamente podemos pensarlas desde el diseño universal, ¿no? Es decir, que podemos hacer modificaciones progresivamente, pero pues también justo los ajustes razonables toman en cuenta que no necesariamente se podrá modificar o llegar a ese diseño universal que sería lo ideal. En la, y este lo quería resaltar por ahí, no sé si, si alguien quisiera comentar ahorita sobre esto, pero bueno, por ahí también para la sesión de la semana pasada les compartí pues este artículo que en realidad condensa mucho pues justo pensar cómo la política fiscal pues tiene implicaciones, ¿no? En nuestros modelos administrativos y de cómo organizamos, ¿no? El tema de ingresos y egresos. Y era interesante porque, bueno, hace un comparativo también con algunos países y pues bueno, aunque las oraciones iniciales no son muy alentadoras, pues lo que nos dice básicamente Ernesto Piedras es que ningún país tiene una política fiscal para la cultura, ¿no? O sea, ningún país tiene una política integral, explícita, que diga, este es mi paquete para apoyar a todo este sector. Lo que sí tiene, pues son iniciativas más bien aisladas, ¿no? O que históricamente pues van ganando
pues van ganando algún incentivo o van poniendo sobre la mesa la necesidad de modificar fiscalmente un aspecto específico, ¿no? Y algunas de los ámbitos que, por ejemplo, pone en relieve y pone de manera comparativa, pues son ámbitos el editorial, el cinematográfico, eh, radio, televisión e incluso la publicidad también muchas veces es objeto de, eh, como veíamos, entra dentro de la política cultural y la autoría. Esto sabemos que, bueno, esto se los compartí, no está actualizado, será interesante ver cómo se modifica, ¿no? A la luz de los cambios y modificaciones que ha habido en los fideicomisos y en los fondos estatales. Ahí será interesante ver cómo se van modificando y también, pues, cómo, bueno, este artículo no recuerdo de qué año es, ya tiene un par de años, me parece un artículo que condensa, pero también se vuelve interesante en términos, y aquí vuelvo a los derechos humanos, en términos justo de accesibilidad y de costos, ¿no? O sea, es decir, es una gran pregunta para los derechos humanos que no está resuelta si necesariamente un derecho humano implica gratuidad, ¿no? De manera así como si fuera equivalente. Es un gran debate que no está, creo que, resuelto y que en el ámbito cultural, al menos desde nuestra región, pues sí se ha hecho esa equivalencia, ¿no? Es decir, muchas veces acceso implica gratuidad, pero no es un debate necesariamente resuelto o que en todos los países se vea de la misma manera, ¿no? Entonces, si bien tenemos pues países como Canadá, como Francia, súper proteccionistas, con medidas fiscales muy explícitas respecto a sus intercambios internacionales, no necesariamente todos los países tienen pues esta integralidad o tienen detectado específicamente qué es lo que buscan proteger y cómo lo buscan proteger. Y por ahí, pues también platicábamos, ¿no? Del tema de los textiles que ha sido, pues en los últimos años también cada vez más relevante debido, pues, al volumen también pues, de ingresos que tienen las grandes empresas transnacionales respecto a estos precios. Entonces, eh, no es necesariamente, o más bien para mí, desde mi punto de vista, la conversación es muy compleja, ¿no? O sea, tendría que estar involucrados no solamente desde el ámbito jurídico, de derechos humanos, por supuesto las personas creadoras, interesadas, los públicos, economistas, fiscalistas, internacionalistas, es decir, es un tema que tiene pues muchas aristas y pues que no se le dé eh, pues mucha respuesta, al menos ahorita desde el punto de vista fiscal. Lo que sí, y bueno, que seguramente ustedes ya lo habrán visto y que es algo que ahorita comentaremos, es, no sé si pues vieron el lanzamiento de esta plataforma, de esta iniciativa hace unos días que le llamaron Original, ¿no? Y que justo estaba revisando pues el fundamento jurídico o si había documentos, pero no los encontré y yo quería revisar la parte normativa de su fundamentación. Solamente está pues por ahora la página, las redes sociales, que lo describen como un espacio de encuentro entre maestras y maestros artesanos, diseñadores tradicionales y no tradicionales, con empresas nacionales e internacionales para exhibir el arte genuino de los pueblos y comunidades creativas de México. Pretende ser un espacio de intercambio para que las marcas comerciales trabajen de manera justa y ética con las comunidades. Y esto pues es sumamente interesante, ¿no? En términos de política pública, en términos de modelos, en términos económicos, ¿no? Es decir, eh, cómo el Estado entra a fungir algún tipo de papel como mediador entre distribuidores, productores, creadores. Aquí justo pues yo quería encontrar algún otro documento sobre pues qué tipo de contratos, ¿no? Se van a plantear,
cómo están consiguiendo la autoría, cómo están consiguiendo la protección, es decir, hay pues un montón de preguntas pues bien interesantes, ¿no? Que también dan cabida a hacernos preguntas en muchos otros ámbitos, creo, del patrimonio. Y pues otro tema interesante también para no extenderme mucho y que podamos comentar, es el tema de pues el cambio, ¿no? Del Instituto Nacional del Emprendedor, que recordarán funcionaba el sexenio pasado, a ahora el Instituto Nacional de la Economía Social, ¿no? Y que también es muy, muy interesante ver pues la orientación de las convocatorias, de las políticas, del tipo de organizaciones que quieren eh, promover y fomentar, ¿no? Es decir, hay muchas cosas, bueno, como yo lo veo, hay muchas cosas sucediendo alrededor de lo que hacemos, mucho de dónde abrevarnos para direccionar o redireccionar lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, por último quería compartirles este cuadro que me parece muy interesante, ay, de Jean-Michel Tobelen, que es pues un administrador, un estudioso de la administración de organizaciones culturales, sobre todo de museos, y que él hace como una reflexión histórica. Ahorita ya no sabríamos, ¿no? En qué época estamos en estos momentos, pero él hace como una reflexión de cómo ha ido, pues justo cambiando, ¿no? La manera de organización o incluso el paradigma desde donde se está organizando lo público y lo cultural, ¿no? Él habla, ¿no? De cómo estas, históricamente, y bueno, seguro es mucho más desde el contexto europeo, pero él habla de cómo el financiamiento justo pasa de ser principalmente de entidades públicas y de grandes mecenas o de familias mecenas a un periodo sí de bonanza, ¿no? Del Estado a tener justo que desarrollar estrategias de recursos propios y financiamiento privado, ¿no? O sea, cómo estas oleadas van cambiando. Esto a su vez pues tiene un impacto, ¿no? En la manera de cómo se constituyen las direcciones, pues en este caso de los museos, ¿no? De la figura, ¿no? De el conservador, del artista, del académico, a cada vez ser una formación mucho más especializada, a casi ya gestión o administración, ¿no? Eh, por acá también justo habla de las responsabilidades y corresponsabilidades, ¿no? Cómo han cambiado los consejos de administración a ser entidades pues mucho más complejas, ¿no? Donde participan mucho más pues agentes interesados que posiblemente también están poniendo sus recursos. Justo habla, ¿no? De la diversificación y la influencia de los mercados, ¿no? Ya en épocas más recientes. Eh, Él habla pues todavía de los visitantes, ¿no? De cómo ha cambiado este paradigma de entender quiénes visitan los espacios a lo que él llama ya segmentación casi de estrategias de mercado. Por acá, justo en términos del financiamiento, habla de la descentralización, ¿no? Lo que platicábamos. O sea, ya no es necesariamente el fondo federal, el fondo de la nación el que otorga los recursos, sino ya es cada vez más de manera regional, incluso de la ciudad o en algunos casos hasta municipal. Y bueno, él habla justo de cómo va cambiando lo que hemos platicado en estas sesiones, ¿no? De un Estado, ¿no? Por aquí, proveedor de bienestar en el que es el que mayormente pone los recursos a, pues cada vez algo mucho más liberal, digital y donde ya participan mucho más agentes, que en el caso de nuestro país, pues no solo tenemos el sector público-privado, sino además social, ¿no? O sea, hay un reconocimiento de un tercer sector también, pues sumamente relevante. Por ahí, no sé si este libro
la verdad está en español, creo que sí está por ahí en Google Books, pero pues es un libro muy interesante, muy completo justo sobre los cambios de paradigma, ¿no? De cómo, o hace un análisis justo de cómo han ido cambiando estos modelos eh, pues de gestión, ¿no? En diferentes partes, pues sobre todo de Europa, pero creo que es un análisis muy interesante que en el caso de nuestro país, pues yo no he visto. Si alguien encuentra un libro sobre cómo ha cambiado la administración de los museos, pues estaría muy bueno por ahí verlo, pero bueno, es algunos de los que yo he encontrado que sí tiene esta aproximación desde la gestión propia, ¿no? Desde la organización. Yo por aquí voy a dejar la presentación para que podamos comentar. También por ahí se quedó una última pregunta como ejercicio pues para esta última semana del módulo, ¿no? El cual tiene que ver con el modelo bajo el cual funcionen, si es que están pues funcionando bajo alguna figura jurídica específica, y las barreras, ¿no? Que creemos impiden en muchos casos la formalización de de nuestros proyectos. Por acá.